Buenos días, jóvenes de octavo. La clase 1.10 es análisis gráfico de la pendiente negativa. Como ustedes recuerdan, en la clase anterior, la 1.9, analizamos la gráfica pero con pendiente positiva. Entonces, para esto vamos a observar estas dos gráficas que nos presentan acá y vamos a analizar qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad u otra cantidad convencional, como ya lo vimos. Eso quiere decir una cantidad que nos convenga para poder hacer un análisis mucho más fácil. Si tenemos la gráfica y igual menos 2x más 3, lo que podemos observar es que ahora la pendiente va de izquierda hacia abajo, va descendente. Entonces, eso lo que genera es el signo menos que tiene la pendiente, que es también conocida como razón de cambio. Entonces, ahí observamos nosotros que la otra gráfica que tenemos a la par nos presenta una gráfica de y igual menos un medio de x más 3. Entonces estamos viendo dos gráficas con pendiente negativa. Entonces vienen en sentido descendente de izquierda a derecha, es decir, desde el segundo al cuarto cuadrante. Y si recordamos las anteriores, las teníamos al contrario, es decir, del primer cuadrante al tercero. Entonces, analicemos qué pasa con estos. Si ustedes ven acá en la parte de solución, lo que pasa con los valores de y cuando x aumenta una unidad es que hay una razón de cambio pero que va descendente. Es decir, y igual menos 2x más 3 se da porque cuando vemos acá en la gráfica, así un poco más cerca, si x aumenta 1, porque va a la derecha siempre, entonces la y disminuye 2. Y pueden ver que se forma una escalerita. X aumenta 1, y disminuye 2. X aumenta 1, y disminuye 2. Eso lo que quiere decir es que su pendiente es negativa. Por eso tenemos la forma y igual menos 2x más 3. Si vemos la siguiente, igual, si x aumenta una unidad, y disminuye la mitad de la unidad. Entonces, una cantidad convencional para analizar esta gráfica sería que si y aumenta medio punto en una unidad de x, entonces lo conveniente es hacer que x aumente 2 para que y disminuya 1. Y ya pueden ver esta parte acá más clara. X aumenta 2 unidades, y disminuye 1. X aumenta 2 unidades, y disminuye 1. Y ahí podemos hacer un análisis más específico de lo que sucede con estas variables. Entonces, fíjense ahí en la gráfica de y igual menos 2x más 3 se puede observar que si x aumenta 1, y disminuye 2. Y en esta otra, si y es igual a menos un medio de x más 3, entonces como es una parte fraccionaria, entonces nos conviene considerar mejor que si x aumenta 2, y disminuye 1. Entonces, como pueden ver, esta lección era prácticamente igual a la anterior. En conclusión, tendríamos esto, que para calcular la razón de cambio siempre vamos a utilizar la misma fórmula, que es la variación de y dividida entre la variación de x. Y para la primera función, que es menos 2x más 3, observamos que la variación de y es de menos 2 y la de x es 1. Entonces, al dividir menos 2 entre 1 da menos 2. Por lo tanto, la razón de cambio a es igual a menos 2. En la siguiente nos dábamos cuenta que cuando y disminuía 1, entonces x aumentaba 2. Entonces, al dividir menos 1 entre 2, da menos un medio, que es menos 0.5. Por eso es que la razón de cambio a es un medio negativo. Entonces, considerando eso, podemos concluir lo siguiente. Al aumentar una unidad en la variable x, la variable y disminuye. Entonces la razón de cambio es negativa. Cada vez que se desplaza una unidad a la derecha en la dirección del eje x, la línea recta que corresponde a la gráfica de la función se desplaza hacia abajo,
tantas unidades como el valor de la razón de cambio. Entonces, por lo tanto, para una función y igual a x más b, se tiene que, si a es mayor que 0, es decir, a es positiva, al aumentar una unidad en x, y va a aumentar a unidades. Y ahí está el ejemplo. Si tenemos la función y igual a 3x más 2, como a es mayor que 0 porque tiene el valor de 3, entonces quiere decir que si x aumenta una unidad, y aumenta 3, que es lo mismo de la razón de cambio. Pero si se da el caso contrario, donde a es menor que 0, al aumentar una unidad en la x, lleva a disminuir a unidades. Entonces, si colocamos la misma función, pero con la razón de cambio negativa, es decir, y igual a menos 3x más 2 con a menor que 0, entonces cuando x aumenta una unidad, y disminuye 3 unidades, porque su razón de cambio es negativa. Vamos a hacer un análisis en estas gráficas que les voy a presentar. Acá tenemos dos gráficas. Ustedes saben que este es el eje X, el eje horizontal, y el eje vertical es el eje Y. Entonces, analicemos la gráfica amarilla. Si en la gráfica amarilla yo hago el aumento de X una unidad, es decir, hasta acá se desplaza 1, Y disminuye una mínima parte. Entonces lo que se me hace difícil observarla, ¿verdad? Entonces vamos a buscar una unidad, un valor convencional que me sirva para analizarlo de mejor manera. Entonces lo vamos a hacer así. Pero ¿qué pasa si Y aumenta 1, 2, 3? Aumenta 3 unidades la X. X aumenta 3. Entonces Y, ¿qué pasa? Y disminuye 1, o sea, menos 1. Miren, aquí vamos de nuevo. 1, 2, 3. Y aquí 1. Entonces observamos que X aumenta, pero Y disminuye. Por lo tanto, esa función tendría una razón de cambio a igual a menos 1 sobre 3, es decir que la razón de cambio sería menos un tercio, Ahora, ¿qué pasa con la gráfica de color rojo? Si observamos la gráfica de color rojo, vámonos a un punto de X. Acá tenemos un punto de X, este de acá, digamos. Si aumenta 1, Y disminuye 1, 2, 3. Y disminuye 3 porque llega hasta acá, o sea, menos 3 y X 1. Volvemos a tomar este punto y veamos 1 de X, aquí 1, 2, 3 de Y. Entonces quiere decir que la razón de cambio sería menos 3 entre 1. O sea que la razón de cambio para la gráfica de color rojo es menos 3. Y así trataríamos los demás ejercicios.